compartir junto a ustedes unos breves minutos de una meditación de un pasaje de la Biblia, de la palabra de Dios. Sabes que encontramos una experiencia, en realidad son dos experiencias. La primera con una mujer del flujo de sangre que confesó que si tocaba el manto de Jesús quedaba sana, lo hizo y quedó sana. Y Jesús le dice: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotan y lloran? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Tomando la mano de la niña, le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente, pero él mandó mucho a nadie para que no lo supiesen y dijo que se le diese de comer. Saben que, claro, la experiencia de la mujer fue una experiencia impresionante, una mujer que hace una declaración basado en: si yo toco el manto de Jesús quedó sana, un problema ginecológico que llevaba muchos años, y esa mujer cuando hace lo que se propuso, lo que declaró, recibe la sanidad. Pero inmediatamente viene esta experiencia. O sea que cuando este principal de la sinagoga se presenta a Jesús, fue impresionante porque a ese hombre no le importó el estatus religioso de ser el principal de la sinagoga, que no le había dado respuestas, y ese hombre, viendo agonizar a su hija, dice: yo voy a ir y voy a hablar con Jesús porque yo vi sanar y creo firmemente que es el Cristo, entonces voy a ir a hablar con él. No le importó lo que le decían: no vayas, porque si otros te ven, podés tener problemas en la sinagoga. Y él dijo: mi hija es más importante que mi propio estatus, así que yo voy a ir. Cuando se está acercando a Jesús, vienen corriendo, detrás de él, corriendo, y le dicen: eh, no molestes al maestro, no vale la pena. No te arriesgues a que te vean porque ya tu hija se murió. O sea que ya no hay más nada que hacer. Aunque Jesús quisiera ir, ya tu hija se murió. No hay nada que hacer. ¿Cuántas veces nosotros tenemos gente que nos quiere ayudar, pero que nos desestimula a creer? No nos ayuda a que nuestra fe se desarrolle, sino que al contrario, nos dicen una palabra y esa palabra es: no hagas más nada, no le digas nada, porque ya tu esperanza está trunca, tu hija se murió. Y muchas veces no nos damos cuenta que nos pasan en un montón de situaciones, que la gente que nos rodea es la que nos quita la fe. Así que vinieron corriendo a decirle: no vale la pena que le digas a Jesús nada. Jesús ve que en ese segundo, no sé, tal vez 2 segundos, en que ese hombre recibe la noticia: tu hija se murió, ese hombre estaba a punto de derrumbarse y escucha 4 palabras que son la base de esta meditación: no temas, cree solamente. ¿Cómo no tener temor si me acabo de enterar que mi hija, que la dejé en agonía, bueno, acaba de fallecer? No temas, cree solamente. ¿Saben por qué? Porque Jesús veía lo que no veían los hombres. Los hombres se burlaban. Se burlaron cuando él dijo: vamos para allá. Y se burlaban cuando llegó y dijo que la niña estaba durmiendo. Se ríen, se burlan. ¿Y sabe lo que hizo Jesús? Primero, a toda esa gente que empezó a burlarse de Jesús, cuando le dice: no temas, cree solamente, yo puedo ir y el milagro ocurrir. En ese momento le dijo Jesús: van a ir usted, usted y usted, vengan conmigo. Todos los demás se van a quedar aquí. Ninguno va a poder ser partícipe de en primera línea del milagro que yo voy a hacer. ¿Por qué? Porque no lo creen,
porque ustedes se burlan, porque se ríen. ¿Cuánta gente se ríe del Evangelio? ¿Cuánta gente se ríe de los cristianos? ¿Cuánta gente dice, mirá estos locos? Mucha gente. A veces tienen que experimentar un milagro en nuestras vidas para decir, mirá, la verdad que no me imaginé que podía existir un milagro en esta gente. Se burlaban y se burlan. Pero sabe, cuando llega a la casa y estaban todos allí, las lloronas y los vecinos y todo el mundo preparado ya para el gran llanto por la muerte de la niña, y estaban todos allí, llega Jesús. ¿Y sabe lo que hizo Jesús? Dice, ¿por qué lloran? La niña no está muerta, la niña duerme. Y aquello fue la burla total. Nosotros acabamos de entrar y la vimos que estaba muerta, estaba totalmente fría y estaba sin pulso, sin respiración, está muerta. La enfermedad que tenía la mató, está muerta la niña. Y Jesús dice que la niña está durmiendo, a ver si la despierta. Y se burlaban y se reían y Jesús dice, fuera todos de la casa. Quiero al papá y a la mamá de esta niña, todos los demás se van para afuera. Y dice que al quedar con el papá y la mamá, Jesús hace algo realmente increíble. Dice que Jesús mira a la niña que está allí, sentía la burla de todos los que estaban afuera, ¿no? Pero dice que le toma la mano a la niña y le dice, niña, a ti te digo, levántate. Y la niña se levantó. Impresionante, porque tal vez en otros casos que dice la Biblia, que Jesús devuelve la vida a aquel joven de Naín que lo iban a enterrar, otras personas que tal vez fallecieron, y sabe, no en todo fue igual, con Lázaro no fue igual, y con esta niña tampoco. Le dice, niña, a ti te digo, levántate, y la niña lo hizo. Entonces, lo primero fue que echó fuera a todos los incrédulos. ¿Y sabe lo que le pasó a los incrédulos? Cuando vieron que de esa habitación, donde ellos vieron a la niña muerta, la niña sale caminando de esa habitación, dice que, palabras de la Biblia, se espantaron grandemente. ¿Saben? Yo creo que Dios nos llama a creer y no hacer caso a las circunstancias. Porque si yo le hiciera caso a las circunstancias, la mayoría de los días, no tendría la fe para creer en el poder de Dios, porque la realidad del mundo natural en el que vivo me lleva a ser como esa gente que se reía pensando, mirá si Jesús va a hacer un milagro, mirá si Dios puede hacer algo en tu vida. Si la niña está muerta, ¿de qué me vienen a hablar? ¿De qué me vienen a hablar si ya murió? Y si murió, ya no hay más nada que hacer. Y muchas veces la gente se encarga de quitarnos la fe diciendo, ¿vos creés que Dios, tú crees que puede Dios hacer un milagro? ¿Tú crees que Dios puede hacer un milagro? Bueno, yo creo a mi manera. Yo creo, pero no estoy muy seguro. Y sabe una cosa, nuestra fe en Dios no puede tener lugar a dudas. Yo no puedo creer que tal vez sí lo pueda hacer, pero tal vez no. Yo me tengo que definir en la fe y creer, considerar y pedirle a un Dios que yo estoy seguro que si quiere lo va a hacer. Yo creo que Dios puede resucitar a un muerto, claro que sí. Yo creo que Dios puede sanar a un leproso, ya lo hizo en la Biblia, claro que sí. Yo creo que Dios puede hacer cualquier tipo de milagro. Él multiplicaba peces, multiplicaba panes, multiplicaba aceite, multiplicaba lo que fuera necesario multiplicar. Porque sabe una cosa, en el reino de los cielos no hay escasez de nada. A veces nosotros nos cuesta creer, estamos en circunstancias donde nuestra fe es puesta a prueba. ¿Y por qué dije que vivimos en el mundo natural? Porque nosotros vivimos mirando todo el tiempo lo natural. Cuánto cobro, cuánto tengo, cuánto gasto, cuánto me queda. Estoy mirando todo el tiempo lo natural. Voy al médico, me da un diagnóstico, me da un tratamiento, mucha esperanza no hay sobre mi problema, entonces no sé qué hacer porque cuando miro lo natural, lo que me dijo el abogado, lo que me dijo el médico, lo que me dijo mi jefe, esas cosas me quitan la fe. Entonces yo digo, ¿qué hago? Yo baso mi fe en las circunstancias del mundo natural o cierro mis ojos al mundo natural y los abro al mundo de lo sobrenatural, en donde creo que Dios tiene poder para hacer lo que quiera. Dios tiene poder. Y yo, mire, una de las cosas que más me he aferrado en la vida es a creer en ese poder de Dios sobrenatural que irrumpe en nuestro tiempo y espacio, irrumpe en nuestro mundo natural para ejercer un milagro decidido en el mundo de lo sobrenatural. Por eso el cristiano tiene que estar tan en comunión
con el mundo espiritual. No puede el cristiano vivir mirando permanentemente todo lo que pasa a nivel natural. ¿Sabe lo que le pasó a esa gente cuando vieron que Cristo le devuelve la vida a esa niña? ¿Sabe lo que hicieron? Se espantaron grandemente. No lo podían creer. No podían creer que el milagro hubiera ocurrido. Dice, la niña se levantó, tenía 12 años, se espantaron grandemente. Yo creo que muchos de los que conocen a personas que en este momento me están escuchando, hay personas que le conocen a usted. Esas personas están representadas en este cuadro bíblico, que serán las personas que se espanten cuando vean lo que Dios va a hacer en usted. Hoy tuve la oportunidad de hablar con un pastor amigo. Y ese pastor, en pocas palabras, me estaba contando su desaliento, su desánimo, su desierto, sus luchas, el abandono de personas importantes en su vida, ministerial. Y en determinado momento le digo, creo que te están los problemas agotando de tal manera que ya no tenés fuerzas para seguir. Pero sabes una cosa, Dios sí te va a dar fuerzas, porque dice la Biblia que Dios le da fuerzas al cansado, al que no tiene ninguna. Evidentemente, trabajar en el ministerio, trabajar en las cosas de Dios nos sobrecarga. Y llega un momento que hay personas que hasta pierden la fe, pierden la esperanza de salir adelante, porque son tan grandes las luchas, son tan grandes las pruebas, que hay un momento que uno dice, ¿cuándo se van a terminar en mi vida? ¿Cuándo se van a terminar las pruebas? Que la economía, que la salud, que la familia, que el trabajo, que esto, que lo otro. Llega un momento que ya no sé qué hacer, ya no sé qué hacer. Tengo fe, mi fe se ha debilitado, eh, yo no sé, leo la Biblia, sé que Dios puede hacer un milagro, pero le he pedido a Dios ese milagro y ese milagro no ha ocurrido. Y parece que toda mi esperanza ha desfallecido. Ya no tengo fuerzas para seguir, ya no quiero seguir caminando en esto. No sé qué voy a hacer. Y sabe, crisis es sinónimo de cambios. Cuando Dios trae crisis sobre un hombre y una mujer de Dios, esa crisis le va a generar el cambio. Porque cuando usted está en la escuela y está adaptado a la escuela primaria, no se imagina la crisis que le va a generar el día que ya no tenga una maestra que le enseñe, sino que tenga 10, 12 profesores, cada uno con una materia, para enseñarle en el liceo, en la secundaria, enseñarle otras cosas. Le genera una crisis. Cambia de trabajo y le genera una crisis. Cambia de casa y el cambiar de la casa, yo estaba acostumbrado a que tenía el baño para este lado, el dormitorio para este lado, tenía este espacio acá, tenía esto allá. Es decir, la adaptación a lo nuevo le va a generar una crisis. Crisis sinónimo de cambios. Pero en lo ministerial, la crisis que todo hombre y mujer de Dios pasa no es otra cosa que el proceso permitido por Dios para dejar cosas atrás, seguir avanzando hasta conquistar aquello nuevo que Dios nos quiere dar. Y ojo, no estoy hablando de doctrinas nuevas, no estoy hablando de locuras nuevas que aparecen hoy, estoy hablando de creer que algo nuevo Dios va a hacer conmigo, conmigo, con la misma Biblia, con el mismo Espíritu Santo, con la misma persona que soy yo, Dios algo nuevo va a hacer. Y sabe qué tristeza hay que mucha gente en ese proceso de las crisis ha dejado todo y ha abandonado todo. El pueblo de Israel saliendo de Egipto, salieron una cantidad de personas, de las cuales muchas murieron en el proceso. ¿Sabe por qué? Porque les gustaba más volver a Egipto y ser esclavos que seguir en esa aventura y terminar siendo libres. Hay mucha gente que sale, ¿verdad?, al proceso de la salvación de Dios. Muchos comienzan, pero no todos continúan y mucho menos culminan. Hay mucha gente que en ese proceso, que es la vida cristiana, hay un momento que dicen, basta, basta, yo no quiero más las pruebas, las luchas, si este es el cristianismo, mejor lo dejo, voy a seguir creyendo, pero a mi manera. Y fueron las personas que por desear volver a Egipto no entraron en la tierra de Canaán, sino que murieron en el proceso del desierto. Ese desierto los estaba preparando para lo grande. Ese desierto los estaba
preparando hasta mentalmente para que ellos pudieran gobernar su propia tierra. Pero muchos pensaban, no, el proceso es muy largo, ya pasaron muchas décadas, pasaron muchos años, ya no tengo ganas de seguir, ya no tengo ganas de continuar, mejor dejo aquí. ¿Y sabe qué? Los hijos de esa gente que murieron en el desierto fueron los que terminaron entrando a la tierra de las promesas. No deberíamos ser personas que en el medio de un proceso le pidamos cambios a Dios. No deberíamos preguntarle a Dios por qué me pasa lo que me pasa. No deberíamos hacer ese tipo de preguntas, ¿por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué me pasa esto? ¿Y por qué me pasa aquello? Sino que tendríamos que ser personas que entendiéramos que en todos los procesos desérticos Dios camina con nosotros. Y eso es lo más importante que yo tengo que entender, que Dios camina con nosotros en el medio de la lucha o de la circunstancia más adversa. Aunque todos se vayan, aunque te quedes sola, aunque te quedes solo, aunque digas, ¿por qué me pasa esto a mí? No lo entiendo, Señor, sácame de esta situación. Dios sigue estando ahí, a tu lado. No te suelta, no te abandona, sigue allí. Y a veces uno se pone a pensar, lo único que tengo es Dios. Sí, y es lo único que necesitas para salir de esa situación. Fíjense, qué terrible este cuadro bíblico, cómo la gente se reía antes de que Jesús fuera y después, antes de entrar a la casa de esta niña fallecida, se reían y decían, qué locura estos cristianos, qué locura. Bueno, esos mismos minutos después se espantaron grandemente, sí, les vino un terror impresionante porque no podían creer que Jesús había vencido a la muerte. ¿Y qué hizo en la cruz del Calvario? En la cruz del Calvario venció a la muerte por nosotros, venció el pecado por el cual él pagó el precio, venció a Satanás que no puede atacar a la iglesia por más que lo intente. Usted es victorioso en Cristo. Usted tiene salvación y vida eterna en Cristo. Usted es muy especial para Dios. Y Dios tiene planes con usted que se pueden llegar a frustrar por no tener fe o por simplemente en la crisis abandonar todo. Qué difícil es estar en una crisis, ¿verdad? Claro que sí, es muy difícil. Porque uno mira lo que tiene, mira hacia dónde va y dice, no me alcanza. Yo no puedo con esto. Miren, yo he visto pasajes bíblicos tremendos que cuando el pueblo se había sentado diciendo ya no sabemos qué vamos a hacer, quien nos lideró 40 años llamado Moisés, el hombre que hacía milagros, ese hombre impresionante, bueno, ya a esta altura como se murió, no sabemos quién será nuestro líder. Bueno, está allí Josué, pero nosotros teníamos nuestra confianza y nuestra fe en el líder nuestro que era Moisés. Josué siente esos comentarios y dice, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Y no tiene mejor idea que consultar a Dios. Y cuando le va a consultar a Dios, Dios le dice, ¿qué pasó, Josué? ¿Qué pasó? Moisés ya está en mi presencia, está aquí, está disfrutando. ¿Qué pasa contigo, Josué? Dile al pueblo que se levante, dile al pueblo que marche y conquisten. Solo tienen que cruzar el Jordán, igual que cruzaron el Mar Rojo. Así como cruzaron el Mar Rojo, así tienen que hacerlo. Y sabe que Josué se dio cuenta que después de 40 años de ser el número 2, llegaba la gran oportunidad de ser él el número 1 y el líder de ese pueblo. ¿Sabe? No sé por qué, pero yo creo que le estoy hablando a alguien a quien Dios está llamando a creer y no a hacer caso a las circunstancias. Porque las circunstancias te dicen, no, no podés. Las circunstancias te dicen, no, ni siquiera se te ocurra porque ya murieron todas las esperanzas. La niña se murió, ya no molesten más al maestro. Y aunque te digan lo contrario, yo te digo, cree, sigue creyendo, aumenta tu fe, pídele a Dios que la oriente, que sepa a través del Espíritu Santo orientarte a que le creas a Él, a las promesas de Él, que nunca van a dejar de cumplirse, porque Dios nunca falla. Y a veces la poca fe que tengo es la que me juega en contra a la hora de las grandes decisiones. Dios no te va a dejar, y mire, esto lo repito, Dios no te va a dejar, no te va a abandonar. No hay un proceso en el cual termines
mal, porque Dios va a permitir que tarde o temprano todo lo que Él planificó para tu vida venga a ti. Y esta es una palabra rema, una palabra específica para mucha gente que me está escuchando, que tal vez escuchó la risa de los incrédulos a su alrededor, que tal vez es una persona que escuchó la burla de aquellas personas que decían, mira, si Dios va a hacer un milagro. Y Dios no les va a permitir a esas personas mirar el milagro, sino enterarse de qué ocurrió. Por eso echó a todos los incrédulos, esos incrédulos que cuando vieron a la niña se espantaron. Y te vuelvo a repetir esto, Dios te llama a creer y no a hacer caso a las circunstancias. Así que no importa que todo el mundo se mueva, lo que Dios dijo de ti se va a cumplir. Créalo. Usted que me escucha que dice, no sé, no estoy muy seguro de que Dios pueda hacer algo, yo te puedo asegurar que hoy Dios a través de esta breve meditación te quiere dar la fuerza, la fe. Esta palabra es específica de fe para que tomes la fe necesaria y sigas creyendo que Dios te va a dar la respuesta y Dios va a hacer un milagro en tu vida. En el área que sea necesaria, Dios va a hacer un milagro en tu vida. ¿Saben por qué? Porque reitero esto, los planes de Dios nunca terminan frustrados. Los planes de Dios se hicieron para que se cumplan. Dios te bendiga mucho. Gracias por haber escuchado esta breve meditación.